Bueno, pues en este vídeo, dentro del misterio de las matemáticas, vamos a profundizar en la proporción áurea, que seguro que habéis oído hablar de ella, del número phi, pero bueno, aquí vamos a sacar algunos ejemplos que nos ayudan a entender lo que habíamos visto en el vídeo anterior, de que las matemáticas están presentes en el universo, están presentes en la naturaleza, están presentes en los animales, en la biología, en todas partes, ¿vale? Pero con la proporción áurea llegamos a casos realmente sorprendentes, ¿vale? Vamos a profundizar en ello. Bien, ¿qué es la proporción áurea? La proporción áurea básicamente es una proporción que si yo cojo un segmento y lo divido en un segmento más grande y un segmento más pequeño, cumple que el segmento total dividido entre el segmento grande es igual al segmento grande dividido entre el segmento pequeño. Bien, en este caso, en la figura, sería AB, que es el segmento total, partido de AC, que es el segmento grande, sería igual a AC, que es el segmento grande, partido de CB, que es el segmento pequeño. Y esa proporción, si la hemos hecho bien, te tendría que salir 1,618 y esos números llegan hasta el infinito, porque es un número irracional. Ahora vamos a profundizar en ello y en qué quiere decir que sea un número irracional. Bien, con esto se ha entendido un poco qué es la proporción áurea y que cumple una característica concreta. Bien, pues como un primer ejemplo os muestro el cuerpo humano, el cuerpo del hombre de Da Vinci. Bien, pues si nosotros nos fijamos, el ombligo no está en el centro. Siempre decimos, ¿te crees el centro del mundo? ¿Te crees el ombligo del mundo? Bueno, pues el ombligo no está en el centro. Fijaros que está desplazado, de tal manera que hay un tamaño mayor entre el pie y el ombligo que entre el ombligo y el tope de la cabeza. De tal manera que AC partido de CB sería, en este caso, la proporción áurea. Si realmente es la proporción áurea, tendríamos que ser capaces de hacer el siguiente juego de giros que voy a hacer ahora. Y este juego de giros aparece en la naturaleza continuamente. Fijaros que yo ahora mismo voy a girar el punto B, le voy a poner ahí, y ahí voy a poner ahora el ombligo, ¿vale? De tal manera que se cumple otra vez esta misma proporción. Esto solo lo puedo hacer si efectivamente el ombligo está en la proporción áurea. Si ahora mismo giro el ombligo y la cabeza y lo pongo en este otro lado, vuelvo a poder ser capaz de poner ahí el mismo ser humano con el ombligo en el mismo lugar, ¿vale? Esto, si lo pensáis, veis que no lo podéis hacer con ninguna otra proporción, solo lo podéis hacer con la proporción áurea. Y este tipo de giros que acabo de hacer aparecen en la naturaleza continuamente. ¿Bien? Vale. Bueno, ¿cómo podemos calcular el valor de phi? Es muy sencillo. En realidad, si yo, imagínate que le llamo 1 al valor del segmento pequeño y x al valor del segmento grande, bueno, pues el valor del segmento total, que sería x más 1 partido del segmento grande, que es x, tendría que ser igual al segmento grande, que es x, partido de 1, que es el segmento pequeño. Resuelvo la ecuación y me salen dos soluciones, una que es negativa, que obviamente no es la correcta, y la otra es 1 más raíz de 5 partido 2, 1,6180339, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es un número irracional? Porque la raíz de 5 es un número irracional, de tal manera que aparecen infinitos números decimales y eso es lo que hace que sea un número irracional. Ese sería nuestro número phi. Bien, pero esto, cuando Hipaso de Metaponto, en el año 450 a.C., se dio cuenta que no era posible fabricar ese número phi, no era posible construirlo a partir de una división, no era posible construirlo a partir de 2523 partido de 144, ni a partir de 1618 partido de 1000, de ninguna manera, de ninguna forma, a través de divisiones de números cardinales, era posible fabricar este número. Así que eso produjo una crisis en el mundo pitagórico. ¿Por qué? Porque acordaros que habíamos dicho que los números eran la causa de todas las cosas, según los pitagóricos. Y aquí estábamos hablando de una cosa que no tenía origen en los números cardinales, no se podía fabricar con ello. Y eso produjo una crisis que está redactada en las crónicas de los griegos, ¿vale? En las crónicas y en los filósofos, etc. Bien. Vamos a profundizar en la estrella de Pitágoras, porque vamos a ver que esa estrella también vuelve a aparecer por todas partes, en la filosofía, en las matemáticas, en la naturaleza, ¿vale? Le llamamos el pentagrama. Y cumple también, está muy relacionado con el número phi, con la proporción áurea. ¿Por qué? Porque daros cuenta que el lado de esa punta de la estrella, que es A, partido de la base, que es el lado del pentágono interior, A partido de B es phi. Ese número es la proporción áurea, pero de nuevo también con la diagonal. En realidad es que la diagonal mide exactamente lo mismo que es el lado de la estrella. Entonces D partido de B también vuelve a ser phi. Es decir, el pentágono tiene inherente dentro de sí mismo la proporción áurea, pero también la estrella de Pitágoras tiene inherente la proporción áurea. Por eso va a aparecer en muchas cosas. Ahora vamos a ver. Bueno,
aparece en la manzana. Y diréis, bueno, eso está cogido un poco por los pelos, ¿no? No, vais a ver que aparece por todas partes y que ya no es coincidencia. Aquí tenemos no solo el pentágono, sino también la estrella de Pitágoras, el pentagrama. Vamos a profundizar más en las propiedades que tiene este pentagrama. Fijaros que dentro de ese pentágono puedo meter de nuevo la estrella y queda otra vez el pentágono. Y dentro de ese pentágono meter otra vez la estrella y queda otra vez el pentágono. Y dentro de nuevo. Y podemos volver a construir la misma imagen hasta el infinito y lo mismo hacia afuera, de tal manera que lo hacemos cada vez más grande. Esta capacidad de replicarse es muy propio de los seres biológicos, seres vivos, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en la naturaleza, la capacidad de autorréplica, ¿vale? Y por eso está muy relacionado también con la proporción áurea y con el número áureo. Ahora vamos a ver. Y relacionado con esto está la serie de Fibonacci. ¿Y por qué meto aquí a Fibonacci? Bueno, porque vamos a ver que está muy relacionado con la proporción áurea y también con la naturaleza. Fibonacci era matemático, filósofo, pero sobre todo un viajero que había pasado por el mundo árabe y había capturado los números arábigos que vienen del mundo indio, y esos números arábigos que tenían el 0, era el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no tiene más, solo tiene esos 10 guarismos, por así decirlo, que viene esa palabra también viene del árabe, y con esos 10 símbolos somos capaces de fabricar cualquier número. Los romanos se las veían y las deseaban para poder escribir números de 10 millones, el número 10 millones era más complicado porque ya no había una letra para el 10 millones, ni para el 100 millones, ni para el 1000 millones, ni etcétera. Y no tenían que escribir con letras, ¿vale? Porque no utilizaban el cero. Los árabes del invento indio empiezan a utilizar el cero. Esos números arábigos que se trae Fibonacci no solo se los trae al mundo occidental, sino también explica cómo utilizarlos. Explica cómo operar y cómo hacer las sumas y las restas y las divisiones y las multiplicaciones con esos nuevos símbolos, ¿vale? Y esos nuevos símbolos serán de una enorme utilidad a partir de ese momento hasta hoy. Bueno, pero no solo eso, él consideró la siguiente serie, fijaros, a partir del 0 y el 1, él dice, bueno, pues voy a fabricar el siguiente número a partir de la suma de los dos anteriores, por tanto 0 más 1, 1. Vale, ahora voy a seguir haciendo lo mismo, voy a fabricar el número a partir de la suma de los dos anteriores, 1 más 1, 2. Ahora lo mismo, 2 más 1, 3. Lo mismo, 3 más 2, 5. Lo mismo, 5 más 3, 8. Y así puedo seguir fabricando lo que llamamos la serie de Fibonacci. Bueno, pues esta serie es muy interesante porque tiene que ver también con la vida, es decir, al final hay dos generaciones que conviven y luego la siguiente generación va a depender de la suma de los anteriores y así, ¿vale? Bueno, pues en realidad es algo más complicado, pero similar a esto, ¿vale? Entonces la vida se comporta de una forma muy similar a la serie de Fibonacci y vamos a verlo en muchos lugares. Bien, bueno, pues la serie de Fibonacci está totalmente relacionada con la proporción áurea, porque fijaros que cogemos cualquiera de dos números consecutivos y dividimos el mayor por el menor y tenemos un número que cada vez es más cercano a la proporción áurea. Fijaros que si cogiera el número 987 entre 610 me sale ya 1,61803, o sea, muy similar al número phi. Y si sigo y en vez de coger el 987 cojo los siguientes números, me aproximo todavía más. Y si hago 21 entre 13, pues tengo ya 1,6 algo, pero no estoy tan cerca. Si hago 144 entre 89, un número más cercano. Si hago 987 entre 610, ya es un número muchísimo más cercano a phi, a la proporción áurea. Bien, luego la serie Fibonacci está totalmente relacionada con la proporción áurea. Y la serie Fibonacci, fijaros cómo la ha construido. La ha construido a partir de la suma de los dos números consecutivos anteriores. Bien, bueno, ahora vamos a partir de este segmento, digamos este rectángulo que tiene también la proporción áurea en sí mismo. Es decir, el ancho es respecto al alto una proporción áurea. Es 1,618 veces más grande que el alto. Bien, sobre este segmento voy a crear un cuadrado blanco, bien, y me queda otro otro rectángulo verde que también tiene la proporción áurea. Y sobre ese rectángulo verde coloco este otro cuadrado y me queda otro rectángulo que también tiene la proporción áurea. Y coloco este otro cuadrado que me aparece otro rectángulo verde que también tiene la proporción áurea. Y así voy construyendo estos cuadrados, bien. Y con esto voy a conseguir crear la curva de Durero. Vamos a verla. Cojo una construcción que simplemente esto es un cuarto de circunferencia. Fijaros que tiene el mismo radio en el inicio y en el final. Es una circunferencia. Pero aquí ahora cojo una circunferencia de un radio menor. Y aquí una circunferencia de un radio menor. Y aquí una circunferencia de un radio menor. Y así voy construyendo una espiral
que se va autorreplicando y que llega hasta el infinito más pequeño, y si hacemos zoom no acabaría nunca, y lo mismo hacia afuera. ¿Bien? Bueno, pues esta es la curva de Durero y esta es la curva que sigue el Nautilus. ¿Y por qué la sigue el Nautilus? Porque esta curva siempre mantiene la misma forma. Yo le hago zoom y mantiene la misma forma, y más zoom y mantiene la misma forma. Y es que el Nautilus siempre quiere vivir en la misma casa, con la misma forma. Y aunque él crezca, su casa siempre va a seguir exactamente igual. Bueno, pues os pongo un vídeo ahora mismo donde se puede ver cómo esta curva efectivamente mantiene la misma forma según le vamos dando el zoom. Ya hemos visto esa espiral que va girando y vamos acercándonos hacia ella. Vamos a ver cómo esas espirales también están en la naturaleza. El girasol. En los girasoles las semillas están dispuestas en forma de espirales de Fibonacci. El número de espirales que encontramos en sentido horario es un número de Fibonacci. Vamos a ver, por ejemplo, las espirales que van en el sentido horario, esas espirales las podéis ir dibujando, y ya he dibujado 2 en rojo, pero vosotros podríais seguir y al final encontraríais que hay 34 espirales rojas en ese sentido. Pero están también las espirales en el otro lado. Fijaros que están las azules también. Y si las contamos, tendríamos 21 espirales azules. El 21 y el 34 forman parte de la serie de Fibonacci. Y 34 entre 21 es un número muy similar al número de Áureo, a la proporción áurea. ¿Bien? Pero existen girasoles, esto es más sorprendente todavía, existen girasoles de 34-21, existen girasoles de 55-34, existen girasoles de 89-55 y existen girasoles de 144-89, siempre con 2 números consecutivos de la proporción de la serie de Fibonacci, y siempre de tal manera que si los dividimos estamos muy cerca, cada vez más cerca de la proporción áurea. ¿Bien? Bueno, pues esta espiral de Fibonacci que hemos construido es una aproximación a la espiral áurea logarítmica. ¿Qué es la espiral áurea logarítmica? Si os fijáis, de A a D, esa curva verde, mantiene el mismo radio, es un cuarto de circunferencia, no tiene ningún misterio. Y la que parte de D, que es azul, es también un cuarto de circunferencia, siempre mantiene el mismo radio. Pero si nosotros hiciéramos una espiral logarítmica, es decir, que por cada pequeño giro va disminuyendo un poco el radio, de tal manera que casi sigue esta curva, pero no se mantiene con un radio constante por cuartos, sino que va reduciéndose, estaríamos en una espiral logarítmica, ¿vale? Que cumple lo siguiente. En el caso, por ejemplo, del giro del halcón, el halcón va girando y va haciendo esa espiral logarítmica que cumple una propiedad que es fundamental, y es que el halcón, cuando mira a su presa, mira de lado y siempre mira al mismo lugar, y él va girando y no tiene que modificar su ojo va mirando siempre al mismo punto. Fijaros que el ojo va mirando siempre al centro de la espiral, que es donde está la presa, de tal manera que el halcón al principio se va moviendo en círculos grandes, se va acercando, va cayendo en círculos cada vez más rápidos, hasta que llega y capta su presa, pero lo hace de tal manera que el ojo siempre está mirando en la misma dirección, mantiene un ángulo constante. Eso es la proporción que consigue la espiral áurea logarítmica. ¿Bien? Además consigue otra cosa, y es que naturalmente se consigue que la velocidad de traslación del halcón sea siempre constante, es muy rápida, pero constante, ¿vale? Pero la velocidad de giro obviamente no, porque cada vez el giro es más corto, por lo tanto da cada vez más vueltas por minuto, o por segundo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, al principio da giros largos, lentos, pero su traslación, su velocidad de traslación es siempre constante, y luego va cada vez giros más rápido, cada vez giros más rápido, cada vez giros más rápido. De tal manera que se cumple matemáticamente que en esta curva, cuando tú vas avanzando a una velocidad determinada de traslación, tú puedes llegar a alcanzar la presa a pesar de dar infinitas vueltas. Das infinitas vueltas y alcanzas la presa en un tiempo finito. Y aquí aparece de nuevo Zenón. Aquí aparece una de las aporías, de las paradojas de Zenón, que podemos llegar a alcanzar la presa a pesar de dar infinitas vueltas. Bien, esto lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Y ya por último vamos a terminar con ejemplos de la espiral logarítmica que aparece en las galaxias. En este caso es una espiral logarítmica a un ángulo de 12 grados con respecto a la perpendicular de la trayectoria de la galaxia, cumple 12 grados.
Lo que es increíble de las galaxias es que mantienen la misma forma. ¿Y por qué dices? ¿Por qué es increíble? ¿Por qué es sorprendente? Es sorprendente porque, si os acordáis, cuando calculábamos cómo giran los planetas alrededor del Sol, Mercurio da muchísimas más vueltas en un año que la Tierra, que da solo una vuelta en un año, y que Saturno, que tarda muchísimos años en dar una vuelta, y que Neptuno, que tarda muchísimos más años en dar una vuelta. De tal manera que cada uno tarda más vueltas, tarda más en dar una vuelta cuanto más te alejas del centro. Y lo mismo debería pasar con las estrellas que giran alrededor del centro de la galaxia. Sin embargo, no. Todas tardan lo mismo y por eso consiguen mantener la forma de esa galaxia en espiral. Si no tardaran todas lo mismo, imagínate, yo dibujo la galaxia, la dibujo en un papel, al girar el papel, pues obviamente la galaxia mantiene su forma. Pero si no tardan lo mismo y las de fuera van más lentas que las de dentro, que van más vueltas por minuto, la forma de la galaxia se deformaría, no tendría forma de espiral. Sin embargo, vemos que todas las galaxias tienen forma de espiral. Eso quiere decir que las galaxias mantienen su forma, porque algunas que son más jóvenes, otras que son más antiguas, y todas mantienen la forma de espiral, las que son en espiral. Así que eso se debe a algo que no conocemos, que puede ser la materia oscura, que luego lo veremos en otros vídeos. La materia oscura puede ser la que está siendo responsable de que las galaxias mantengan su forma, porque no deberían mantenerla. ¿Bien? Esto nos da también una buena noticia, y es que podemos admirar la belleza de esas galaxias. Podemos admirar la belleza de esas galaxias, que por cierto es un misterio que nosotros las consideremos bellas, porque digamos que nosotros podemos considerar bella una puesta de sol, porque ya la evolución ha hecho que consideremos bella esa puesta de sol, para que así el ser humano se extienda hacia el horizonte y se extienda por diferentes paisajes y diferentes continentes, etc. O podemos considerar bello un determinado animal porque nos atrae, porque así lo vamos a por él, lo matamos y nos lo comemos, o las frutas o lo que sea, o los paisajes para poder vivir en un sitio que tenga frutales y árboles y ríos, etc. Pero que nos parezca bello una galaxia que nadie ha visto jamás hasta el siglo XX es algo realmente sorprendente. Y que nos parezca bello lo que vemos a través de los telescopios cuando nadie lo ha visto jamás y no ha podido influir en la evolución es realmente sorprendente. Y con esto terminamos con una nueva imagen también de otra espiral logarítmica que podemos ver también en el huracán y en otros muchos eventos de la naturaleza.